así que el presidente Guillermo Lasso también lo tiene que seguir. Así que no es que el presidente quiera o no quiera, aquí tenemos que hacer lo que la ley nos dice, porque la ley es igual para todos. Ayer el asambleísta Egner Recalde, antes de la Izquierda Democrática, se salvó de la destitución gracias a la abstención de varios independientes, Pachacutic, pero también de los asambleístas de la Unión por la Esperanza, del correísmo. Aquí se había presentado los elementos de convicción suficientes para una eventual destitución, luego de un informe del Comité de Ética de la Asamblea Nacional. ¿Cuál fue el argumento de UNES para abstenerse y con ello evitar la destitución del asambleísta Recalde? La escuchamos, economista. Muchísimas gracias. Pues nosotros estamos claros en que no hubieron pues todas las pruebas necesarias para aculparle al asambleísta Recalde, y también estamos en contra de la autodepuración, pues se ha demostrado que ya la Izquierda Democrática, antes de ya estar muchos de los asambleístas elegidos, pues ya tenían problemas en casos de corrupción. Entonces ellos tenían que ya efectivamente tratar esos temas con anticipación. Como vuelvo a repetir, pues lo que se dio es pues tal vez una autodepuración, y querían esto, pues este problema ponerlo en el pleno de la Asamblea Nacional. Como vuelvo a repetir, los integrantes que nosotros tenemos en el Comité de Ética nos dijeron que no habían las pruebas necesarias, y por esa razón pues nosotros no pudimos aculpar a nadie. En este momento lo que nosotros decidimos hacer es la abstención, y también de esta manera certificar que nosotros estamos llevando el debido proceso en la Asamblea Nacional. ¿Ustedes consideran entonces que no hubo las pruebas suficientes, pese a que hay audios, pese a que hay testimonios de personas que dicen el señor Recalde me pidió esto a cambio de lo de acá? Eso no convence a la bancada del correísmo. Ustedes dicen tenía que haber existido una depuración previa antes de la selección de estos cuadros para la Asamblea Nacional. ¿La entiendo bien? Nosotros lo que pedimos es que efectivamente, si habían estos audios, tenía que haber un perito en el cual haya escuchado y había dicho que efectivamente eran del asambleísta Recalde o no. El perito nunca se presentó a hablar en el Comité de Ética, nunca dio su testimonio, así que esa prueba no fue tomada en cuenta porque no hubo un perito que efectivamente dijo que era o no era de él. Entonces, como vuelvo a repetir, no hubieron pruebas claras, no se demostró absolutamente nada, y no solamente fue la bancada de UNES, sino también la de Pachacútec y otros independientes que también pues pensaron lo mismo, que no hay pruebas claras de los presuntos actos de corrupción del asambleísta Recalde. 7:39 a.m, cerrado el tema del asambleísta Recalde, aunque para continuar un poco, simplemente como un pequeño comentario, se ha anunciado la posibilidad de que se entregue información a la Fiscalía. En ese caso se va a proceder por la vía judicial penal, que es un proceso independiente al legislativo. Caso Pandora Papers, estimada economista. Ustedes presentaron un informe en la Comisión de Garantías Constitucionales, que finalmente ha sido, pues, no ha tenido asidero en el oficialismo. Han dicho que este informe no corresponde a la verdad. Entiendo que tarde o temprano debe ser tratado en el Pleno de la Asamblea. ¿Tiene fecha ya para su tratamiento? Sí, justamente el día de mañana ya vamos a tratar el tema en el único debate que va a haber en la Asamblea Nacional sobre el caso Pandora Papers. Es importante evidenciar y decir a la audiencia que la Asamblea Nacional, ni el bloque de UNES, ni la asambleísta Mónica Palacios le ha vinculado al presidente Guillermo Lasso con bienes y capitales en paraísos fiscales. El Consorcio Internacional de Periodistas ICIJ, el cual es conformado por 600 periodistas, han sido los que le han vinculado al presidente Guillermo Lasso con bienes y capitales en paraísos fiscales en los Estados Unidos y también en Panamá. Acá, por ejemplo, un poco utilizando los argumentos que usted me decía al inicio, en el caso de Egner Recalde, el oficialismo dice exactamente lo que ustedes dicen, que no hay las pruebas suficientes para demostrar los vínculos del presidente de la República con los paraísos fiscales. Vamos a seguir tratando este tema y mi compañera Joana Ramos se suma a esta entrevista. Joana, adelante, por favor. Asambleísta Palacios, muy buenos días, gracias por estar aquí en Caché Noticias. Y quería hablar también, sobre lo que pasó
con respecto a la reforma tributaria, que ya es ley una vez que fue publicada en el registro oficial. Por un lado, ustedes insisten en que no se tenía que votar porque la ley estaba muerta y que, bueno, se negaron las reformas tributarias. El día de ayer, Pachacutic anunció que presentó un proyecto de derogatoria al paquete de reformas tributarias del gobierno e incluso dijo que esta sería la oportunidad que tendría UNES para reivindicarse con el pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es la posición de UNES? ¿Se van a sumar a este proyecto de derogatoria al paquete de reformas tributarias? ¿Van a presentar uno por sí solos? ¿Qué va a hacer UNES? Nosotros ya apoyamos el día de ayer con algunas firmas para este proyecto de derogatoria y también vamos a presentar nosotros uno, justamente ya estamos trabajando para ver si lo presentamos el día viernes o el día lunes. Debemos de entender que esta ley es de Lazo y nosotros en primera instancia, justamente con la moción del asambleísta Jiménez, nosotros votamos en contra de la ley de Lazo y eso creo que debe de estar sumamente claro. Y solamente para retomar el tema y la anterior pregunta, aquí están las pruebas completamente notarizadas, apostilladas y legalizadas de que el presidente Guillermo Lazo efectivamente sí tiene bienes y capitales en paraísos fiscales. Efectivamente sí es verdad el argumento del Consorcio Internacional de Periodistas y nosotros en mi labor de fiscalizadora tuve la información justamente de Panamá, en la cual, como vuelvo a repetir, nos dice que efectivamente el presidente Guillermo Lazo sí está vinculado con bienes y capitales en paraísos fiscales, violando el artículo número 4 de la ley del pacto ético de la consulta popular, en la cual nos dice que el presidente de la República no puede manejar de forma directa o indirecta bienes y capitales en paraísos fiscales, y el artículo número 8 de esta misma ley nos dice que la sanción es la destitución. Pero, asambleísta, ¿qué tan completo puede ser ese informe si, por ejemplo, el consorcio de periodistas, los periodistas que hicieron esa investigación, no acudieron a la comisión a rendir su testimonio? El presidente de la República mandó una información escueta al respecto e incluso miembros de la comisión habían señalado que los funcionarios de las diferentes instituciones públicas a las que se les pidió también sus declaraciones o que ayuden con información pertinente no lo hicieron. Justamente porque este Consorcio Internacional de Periodistas, el cual develó la información y es pública, no vino. Yo fui a Panamá y fui a los Estados Unidos para ver si efectivamente esto era verdad y si el presidente Guillermo Lazo tenía o no tenía bienes y capitales en paraísos fiscales. Y por eso hemos traído los documentos que demuestran que efectivamente sí está vinculado con bienes y capitales en paraísos fiscales. Entonces hemos traído las pruebas. Hemos llevado el debido proceso en mi rol de fiscalizadora, he hecho la investigación pertinente y todas estas pruebas se han entregado a la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos. Se han recabado mucha información, 1055 páginas del informe, entonces creo que está sumamente claro y fundamentado que el presidente Guillermo Lazo ha violentado la ley del pacto ético de la consulta popular del año 2017. Y con esta información que dice usted tener, ¿qué se pedirá entonces? ¿Se pedirá la destitución del presidente Guillermo Lazo? Así es, el artículo número 8 de la ley del pacto ético de la consulta popular dice que la violación de la ley sería la destitución. Bueno, entonces se va a pedir la destitución del presidente Lazo y a la vez se está haciendo por parte de UNES un proyecto para derogar las reformas tributarias. Bastante trabajo que se va a tener ahora y se tendrán los votos necesarios. Pues eso tendremos que ver en la Asamblea Nacional. Yo creo que justamente en el caso Pandora Papers, el partido político de Pachacutic, el cual es el que representa a los ecuatorianos de a pie, que representa a las nacionalidades indígenas y que son los grupos más afectados por la evasión tributaria que le afecta al Ecuador con 8,000 millones de dólares al año aproximadamente según la CEPAL, debería de estar a favor en que efectivamente al presidente de la República se le sancione. Ahora, asambleísta, le pregunto, ¿qué les hace pensar a ustedes como bloque? Porque me ha dicho que UNES también va a presentar un proyecto de derogatoria. ¿Qué le hace pensar a UNES que este proyecto el presidente no lo vete?
Pues lo que nosotros queremos y lo que hemos estado buscando es justamente que el presidente Guillermo Lasso entienda que en este momento en el cual tenemos una crisis económica del 5.4%, no le podemos seguir afectando a la clase media, que es el motor de la economía en este momento. En vez de cobrarle estos impuestos a la clase media, deberíamos de cobrarle al 1% más rico de los ecuatorianos, en los cuales ellos no han sido afectados por la pandemia y los cuales sí pueden pagar más impuestos, que deben de ser redistribuidos pues a los grupos económicos más necesitados. Sí, es difícil creer que eso vaya a pasar, si incluso tan confiado está que ya la mandó la ley al registro oficial y ya está en vigencia al menos la eliminación del IVA para ciertos productos. O sea, la ley ya está en marcha y se empieza a regir desde el próximo año, exactamente en 30 días. Entonces como que no creo que haya una revisión, y eso sí me cuesta pensar que ustedes lo crean también. Pues nosotros debemos de seguir el debido proceso desde la Asamblea Nacional, tenemos reglamentos, así que el presidente Guillermo Lasso también lo tiene que seguir. Así que no es que el presidente quiera o no quiera, aquí tenemos que hacer lo que la ley nos dice, porque la ley es igual para todos.